¿Cuántos se acuerdan de la película Titanic? How many of you remember the movie Titanic? Pregunta rara luego de una oración pastoral tan linda, ¿verdad? Strange question after such a beautiful pastoral prayer. A lo mejor te acuerdas de Jack y de Rose, You may remember Jack and Rose, pero de seguro a lo mejor tan siquiera sabes o has escuchado de John Harper. but you might not even have a clue who John Harper was. John Harper era un pastor que estaba en el Titanic John Harper was a pastor who was in the Titanic. y él era súper apasionado en el evangelismo. He was very passionate about evangelism. Él estaba de camino hacia la iglesia del pastor Dwight Moody He was on his way to the church of Pastor Dwight L. Moody cuando se encuentra en este grandioso barco. when he happens to be in this amazing ship. Dice que cuando estaba en el barco y el barco choca con el iceberg y empieza a hundirse, It is said when he was in the ship and when the Titanic collides with the iceberg and it begins to sink, lo primero que hizo fue asegurar a su niña de 6 años en un bote salvavidas the first thing is to secure his daughter of 6 years old in a lifeboat, y comenzó a predicar el evangelio and he began preaching the gospel a toda voz. very loudly. Un sobreviviente recordó claramente haber escuchado a Harper decir lo siguiente: A survivor remembers Harper preaching this way, diciendo, todas las mujeres, niños e inconversos suban al bote. he was yelling, "Women, children, and unbelievers in the lifeboats." Cuando comenzó el barco a hundirse, se arrodilló, When the ship began to sink, he kneeled, levantó los brazos he raised his arms, y entró en las aguas heladas. and he got into the icy waters. Otro informe dice que sabiendo que ya le quedaba poco tiempo, Another report says that when he knew that he didn't have much time left, se quitó el salvavidas y le dijo a una persona, he removed his life vest and he said to someone, úsalo, tú lo necesitas más que yo. "Use it. You need it more than I do." Finalmente, cuando comenzó a hundirse en las aguas, Finally, when he began to sink in the icy waters, John Harper pasa a la presencia del Señor John Harper goes to the presence of the Lord a los 39 años at the age of 39 como alguien que dio testimonio de Jesucristo as someone who gave witness to Jesus Christ con sus palabras y su mensaje with his words and with his life y con su vida completa. and with all his life. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana. And that's what I'll be sharing with you this morning. Expondré los versos 19 al 28 del capítulo 1 de Juan, I will expose verses 19 to 28 of chapter 1 of the Gospel of John, donde se presenta el testimonio inicial de Juan el Bautista, where the initial testimony of John the Baptist is presented, quien por medio de su mensaje y su vida anunciaba la llegada del Mesías. who through his message and his life he announced the arrival of the Messiah. Es mi oración que en esta mañana It is- todos nosotros It is my prayer that we live here today, this morning, salgamos de aquí entendiendo that we live here understanding que nuestra tarea es testificar a Cristo, that our task is to testify God, porque Él ha venido a salvar. because he has come to save. Permítame orar. Let me pray. Las mismas palabras, Señor, que dijo Juan el Bautista, que yo pueda menguar y que tú puedas crecer. Lo pido tanto para mí, para Roberto y para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame traer un poco de contexto acerca de este verso. Let me share with you a little bit of context about this text. Sabemos que el propósito del apóstol Juan al escribir este evangelio We know the purpose of the evangelist when writing this text es presentar a Jesús como el Cristo, is to present Jesus as the Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. and that by believing we may have life in his name. Así que para cumplir este propósito, To fulfill this purpose, el apóstol Juan establece un prólogo the Apostle John establishes in the prologue
lo que va a estar presentando en el resto del Evangelio. A synopsis of what he will be presenting throughout the rest of the gospel. En estos 18 versículos que fueron predicados en las últimas 2 semanas, In these first 18 verses that were preached last week, Juan el apóstol dice que Jesús es el verbo, the Apostle John says that Jesus is the verb, la palabra, the word, de que es eterno. that he's eternal, Él es el creador de todas las cosas. creator of all things. Él es la luz que vino al mundo. He's the light that came into the world. Y Juan nos dice que ese verbo es Dios. John tells us that that verb, that word is God. Jesús es Dios. Jesus is God. También en ese prólogo nos habla acerca de Juan el Bautista, He also tells us in the prologue about John the Baptist, quien daba testimonio de la luz, who testified about the light, pero que no era la luz. but was not the light, Y testificaba diciendo, and testified saying, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. he who comes after me ranks before me, because he was before me. También nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros He also tells us that the Word became flesh and dwelt among us, para dar a conocer a Dios. to make God known. Ahora en este verso 19, Now in verse 19, hasta el final del capítulo 12 de Juan, to the end of chapter 12, el apóstol Juan presenta las enseñanzas y señales del Señor Jesús. the Apostle John presents the teachings and signs of the Lord Jesus. ¿Y cómo comienza a presentar estas señales? And how do he begin to share these signs? Con el testimonio de Juan el Bautista. With the testimony of John the Baptist. Verso 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y entonces él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No. Respondió Juan, entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Este verso, en resumen, se puede encapsular en una pregunta. Verses 19 to 22 can be summarized in one question. Una pregunta que le están haciendo una y otra vez a Juan el Bautista. One question that the Baptist gets asked time and on time. ¿Quién tú eres? Who are you? Ahora, hay algo interesante que tenemos que entender aquí. Now, there's something very interesting that we have to understand. El apóstol Juan The Apostle John introduce a Juan el Bautista introduces John the Baptist para presentar todo su evangelio to present his entire gospel, y ya lo había presentado 2 veces en el prólogo, and he has introduced to the Baptist twice already in the prologue, lo cual nos lleva a una pregunta. which brings us to a question. ¿Cuán popular era Juan el Bautista How popular was John the Baptist? que tuviera que ser mencionado tantas veces al principio? That he has already mentioned a lot of times in the beginning. Bueno, él quiere mostrarnos 2 cosas acerca de Juan el Bautista. Well, he wants to teach us 2 things about John the Baptist. La primera quiere que nosotros entendamos que Juan el Bautista no es el Cristo. First, he wants us to understand that John the Baptist was not the Christ. ¿Quién tú eres? Who are you? Yo no soy el Cristo. I'm not Christ. Ah, pues tú tienes que ser Elías. Then you have to be Elijah. No. No. ¿Tienes que ser el profeta? You have to be the prophet. Tampoco. Neither. Vemos que Juan el Bautista está claro en quién él no es. We see that John the Baptist is clear on who he is not. Y lo vemos en Juan capítulo 3, 28, donde él dice, ustedes mismos, We see it in John 3:28. ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. En Juan 1:36, Then in John 1:36, él dice, al ver a Jesús, le dice a sus 2 discípulos, ahí está el Cordero de Dios, y estos le siguieron. Es importante que entendamos algo. it's very important that we understand something. Juan está diciendo, yo no soy el Cristo. John is saying, I'm not the Christ. Cuando el Cristo aparece, es Él, síganlo a Él, no a mí. When the Christ emerges, he tells them, that's him, follow him. En el capítulo 3, verso 30, Él dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. John 3:30 says, he must increase, but I must decrease. El hecho de que Él tenía que decrecer para que Jesús creciera, The fact that it was necessary for him to decrease so that Jesus would increase significa que Él tiene una posición bien alta. indicates that he had position
of recognition. Él era altamente conocido. He was very well known. Bueno, sabemos que él era bien famoso, We know that he was very famous, al punto de que la gente pensaba que él era el Cristo prometido. to the point that he was being asked that he's the Christ. Juan el Bautista nació en circunstancias milagrosas John the Baptist was born under miraculous circumstances, y era de una familia sacerdotal. and he came from a priestly family. Predicaba en el desierto He preached in the wilderness. y dice en Mateo 3 que gente de todos lados venía a donde él estaba. And Matthew 3:5 tells us that people from all Judea came to him. Era un reconocido profeta He was a very well-known prophet en un tiempo donde todos estaban esperando a un Mesías. in a time when the Jews eagerly awaited the return of the Messiah. Luego de sobre 400 años de silencio, After over 400 years of silence, los judíos envían una delegación para investigar a ver si él era el Cristo. the Jews sent a delegation to investigate if he was the Christ. Estaban esperando a Cristo. They were waiting for Christ. Si no, estaban esperando a Elías. But if not, they were waiting for Elijah. Ellos sabían la profecía de Malaquías capítulo 3 verso 1, They knew about the prophecy in Malachi 3:1, que fue ese último profeta anterior a Juan el Bautista. who was the last prophet before John the Baptist. Y después dicen, pues tiene que ser el profeta. And then they said, it has to be the prophet. Lo profetizado en Deuteronomio capítulo 18. The one prophesied about in Deuteronomy 18. Tan grande era el ministerio de Juan el Bautista, So great and important was the ministry of John the Baptist que si Juan el Bautista hubiese dicho, that he would have said, sí, yo soy el Cristo, yes, I'm the Christ. se lo hubiesen creído. They would have believed him. Por eso es que después ellos dicen, pues si no eres el Cristo, tienes que ser Elías. And that's what they say. Well, if you're not the Christ, you must be Elijah. Se estaban quedando sin opciones. They were running out of options. Pues tienes que ser el profeta entonces. They have to be the prophet. Un ministerio tan grande tiene que ser uno de esos tres. A ministry such as this big has to be one of them. Mas sin embargo, no entendieron que el Mesías ya estaba entre ellos. But they did not understand that the Messiah was already among them. Hermanos y hermanas, al igual que estos líderes religiosos Beloved, just like these religious leaders que reconocían la grandeza del ministerio de Juan, that recognized the greatness of John's ministry, pero no reconocían su mensaje, but did not recognize his message. vivimos en una sociedad que se asombra más por el carisma de las personas We live in a society that is more in awe of the person's charisma que por el carácter de la persona. than the character of that person. Lo vemos en la cultura We see it in culture, y lamentablemente lo vemos en las iglesias. and sadly we see it in the churches. Lo vemos en iglesias falsas que no predican el evangelio We see it in churches that, false churches that don't preach the gospel, y lamentablemente también lo vemos en iglesias de sana doctrina. and unfortunately we see it in sound doctrine churches. Pastores y líderes que son exaltados Pastors and leaders that are exalted mientras buscan su propia gloria. as they seek their own glory, Y sus seguidores los elevan y los tratan como celebridades. and their followers elevate them like celebrities. Eso nos lleva a nosotros a pensar algo, That should make us reflect and think and question de que todos nosotros de alguna forma u otra estamos en posición de liderazgo, that all of us, in one way or another, we're in a position of leadership, ya sea en la iglesia, whether it be at church, ya sea en nuestro trabajo, at work, ya sea en nuestro hogar, at home, sobre tus hijos over your children, o sobre ti mismo. over yourself. Todos lideramos algo. We all lead something. Así que cuando lideremos, So when we lead, no tengamos un concepto de nosotros mismos que sea más alto. let's not have a higher concept of ourselves than we should. No busquemos el estatus de celebridad, Let's not seek celebrity status, sino el estatus de siervo. but seek servant status. Como dice Lucas 17:10, Just as Luke 17:10 says, somos siervos inútiles, hemos hecho solo lo que debíamos hacer. we are unworthy servants. We have only done what was our duty. De la misma manera, In the same way, todos somos seguidores de algo. we are followers of something. Dios nos ha dado autoridades en las cuales tenemos que someternos. God has given us authorities that we must follow. Cuando sigamos, As we follow, honremos a nuestros líderes de una manera que exalte a Dios, let us honor our leaders in a way that exalts God no a ellos mismos. and not themselves. Guardemos nuestro corazón de la idolatría Let us guard our hearts from idolatry y de la parcialidad. and partiality. Así que luego de aclarar con firmeza de que Juan el Bautista no es el Cristo, So after firmly clarifying that John the Baptist is not the Christ, ahora se apresta a decir quién es él.
Now he's ready to tell us who he is. Verso 23. John 1, verse 23. Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Noten cómo Juan el Bautista contesta la pregunta sin contestar la pregunta. Notice how John the Baptist answers the question without answering the question. Me explico. Let me explain. Él no fue a sus credenciales. He did not go to his credentials. Él no fue a su popularidad. He did not go to his popularity. Él no fue a su éxito ministerial, He did not go to his ministerial success, ni su origen sacerdotal ni milagroso. nor his priestly or miraculous origin. Él dice, yo soy una voz He says, I'm a voice que clama. that cries. Yo soy una voz I'm a voice que testifica. that testifies. Juan está diciendo que lo importante acerca de él John is saying what is important about me, is not me, no soy yo. no soy yo, It's not me, sino el mensaje que tengo. but the message that I have. Yo soy la voz que comparte el mensaje que ustedes necesitan. I am the voice that shares the message that you need. Eso es lo que Juan estaba diciendo. That's what John is saying. Juan entendió algo entonces. John understood something then. Esto no se trata de mí. It's not about me. Hermanos, escúcheme bien, vivimos en una cultura súper egocéntrica. Beloved, listen to me clearly. We live in a culture that is very self-centered. Una cultura que exalta a lo que Pastor Grant decía hace unas semanas, el GOAT. A culture that exalts the goat, like Pastor Grant said a few weeks back. Todo el mundo es el GOAT. Everyone is a goat. Todo el mundo quiere ser el GOAT. Everyone wants to be the goat. Todo el mundo quiere ser el mejor. Everyone wants to be the best. Yo quiero ser el mejor. I want to be the best. Y por lo tanto desarrollamos Therefore, we develop Mamba mentality. mamba, mentalidad mamba. Esa mentalidad Mamba es la que dice, yo tengo que mejorar todos los días. That mamba mentality is the one that says, I have to improve every day. Yo tengo que ser el mejor. I have to be the best. Yo tengo que ganarte a ti. I have to beat you. Y mientras pudiera encontrarse algo positivo de ese mensaje, And while there could be something positive about that message, el problema es que lo tratamos de incorporar a nuestra vida cristiana. is that we try to incorporate it into our Christian life. Y pudiera ser bien contraproducente. And it could be very counterproductive. Cuando ese es el motor que impulsa nuestra vida cristiana, When that is the engine that drives our Christian life. estamos buscando nuestro crecimiento y no el crecimiento del reino de Dios. Because we seek to grow our kingdom and not the kingdom of God. Estamos buscando que nos vean a nosotros y no al Señor. We are seeking to be seen instead of people seeing God. Le voy a compartir cómo esto se ve, no en sus vidas, en la mía. I'm going to share how this looks in my life. Cuando mi vida cristiana se trata de mí, When my Christian life is about me, mi vida de oración es el GOAT. my prayer life is the goat. No la mejor de todos, Not the best one of all, pero literalmente como una cabra. but literally like a goat. Mi oración está enfocada en mí. My prayer is about me. Ayúdame, Help me, bendíceme, bless me, prospérame, prosper me, apóyame, support me, líbrame. free me. It's all about me. Es todo está cerca de mí. Todo se trata de mí. It's all about me. Y puedo encontrarme orando un tiempo en específico And I could be praying at a specific time, y lo único que pido es que Dios me bendiga a mí. and all I say is, God bless me. Mi mentalidad está confundida. My mentality is confused. Cuando mi vida cristiana se trata de mí, When my Christian life is about me, tiendo a ser más crítico de otras personas. I have a tendency to criticize others. Tengo menos gozo I have less joy, y soy fácilmente distraído por cosas insignificantes. and I'm easily distracted by insignificant things. La mayoría de las críticas, hermanos y hermanas, The vast majority of criticism, beloved, que yo hago y desacuerdos que tengo con otras personas, that I make and the disagreements that I have with other people, están fundamentados they're founded en que estoy pensando más en mí que en la otra persona. in that I'm thinking more about me than the other person. Así es como se ve en mi vida. That's how it looks in my life. ¿Cómo se ve en la tuya? How does it look in yours? ¿De qué se trata tu vida cristiana? What is your Christian life about? ¿De qué se trata tu oración? What is your prayer about? ¿Está enfocada solamente en ti? Is it only focused on you? ¿Y tus conflictos?
and your conflicts. ¿Será que te estás considerando a ti primero? Could it be that you're considering yourself first? ¿Cuántos conflictos que ahora mismo tienes se solucionarían How many conflicts that you currently have will be resolved si simplemente entendieras que no se trata de ti? if you would only understand that it's not about you? La vida cristiana no se trata de mí, The Christian life is not about you ni de ti, or me. se trata de Él. It's about Him. Como Juan el apóstol había establecido unos versos antes, Just as John the Apostle had stated a few verses earlier. en Juan 1:8, John 1:8. no era la luz, He was not the light, sino que vino para dar testimonio de la luz. but came to bear witness about the light. Así que Juan el Bautista es una voz que clama en el desierto, So John the Baptist is the voice of one crying out in the wilderness. que enderecen el camino del Señor. Make straight the way of the Lord. ¿Pero qué significa esto? But what exactly does that mean? Él está usando una cita directa de Isaías capítulo 40, verso 3. He's quoting the prophet Isaiah in chapter 40, verse 3. Y lo leímos hace un rato. We read it a few minutes ago. Y el contexto de Isaías es importante que lo entendamos. And the context of Isaiah is very important that we understand. Los primeros 39 capítulos de Isaías The first 39 chapters of the book of Isaiah, están llenos de juicio y de condenación. they have this theme of condemnation and judgment. Pero cuando llega el capítulo 40, But then once we get to chapter 40, hay una voz y un tono de consuelo. there is comfort. Capítulo 40, verso 1 habla del consuelo, Isaiah 40, verse 1 and 2, that it speaks about comfort, de que la lucha ha terminado. that the war has ended. Capítulo 40, verso 3 habla de la voz que clama en el desierto. Isaiah 40, verse 3 speaks about the voice that cries out in the wilderness. Pero ¿cuál es ese consuelo? But what is that consolation? Que Dios cumple su palabra. It is that God fulfills His word. Porque un poquito más adelante en los versos 6 al 8 Because later on in verses 6 and 8, dice que se seca la hierba y se marchita la flor, it says, the grass withers, the flowers fade, pero la palabra de Dios permanece para siempre. but the word of the Lord remains forever. ¿Qué significa esto, hermanos? What does that mean, beloved? Juan se describió a sí mismo en las palabras del profeta Isaías. John described himself in the words taken from Isaiah 40. Isaías está anunciando la liberación de los judíos del exilio en Babilonia. Isaiah is announcing the liberation of the Jews in exile from Babylon. Llamó al arrepentimiento He called to repentance porque Dios venía a salvarles. because God was coming to save them. Juan se vio a sí mismo John saw himself como lo hizo Isaías, as Isaiah did back then, como una voz que llama en el desierto as a voice that calls out in the wilderness, al arrepentimiento, that calls people to repentance, a prepararse to prepare porque el Mesías ya viene. for the coming of the Messiah. Así que Juan el Bautista está diciendo, So John the Baptist is saying, aquí lo importante no es quién soy yo, the important thing here is not who I am, sino a quién estoy anunciando. but who I am announcing. Por lo tanto, Therefore, arrepiéntanse de sus pecados, el Mesías ya viene. repent of your sins, the Messiah is coming. Pero, But, como siempre, as always, estos religiosos que estaban acusando a Jesús the religious people that were accusing Jesus no entendieron lo que Juan estaba diciéndoles. did not understand what John was saying to them. Y le hacen una pregunta: si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? They ask him, if you're not the Christ, nor Elijah, nor the prophet, why then are you baptizing? Es importante que entendamos esta dinámica del bautismo, It's very important that we understand the dynamic about baptism. porque los judíos bautizaban a gentiles para que entraran al judaísmo. Because Jews baptized Gentiles into Judaism. Mas Juan el Bautista estaba bautizando aún a los judíos. But even John was baptizing Jews. Ellos pensaban que eran parte del pueblo de Dios simplemente por su herencia en Abraham. They believed that they were part of God's people just because of her heritage in Abraham. Y Juan el Bautista está diciendo: no tienen que arrepentirse de sus pecados porque no están viviendo de acuerdo al Señor. And John calls them to repentance because you're not living according to the Lord. Entonces, ¿cuál es este bautismo de Juan? So what is this John's baptism? Bueno, Juan lo contesta en el verso 26. He tells us in verse 26, Él dice: yo bautizo en agua. I baptize with water. Otra vez, So again, Juan contesta la pregunta sin contestar la pregunta.
John the Baptist answers the questions without answering the question. Mientras los judíos querían saber con qué autoridad Juan el Bautista bautizaba, Well, the Jews wanted to know with what authority John the Baptist baptized. Juan les responde diciendo, He responds by saying, mi bautismo es parte de lo que testifico. my baptism is part of what I testify. Él lo explica en el verso 31. He explains it in verse 31. Lo voy a leer. I'm going to read it. John 1, verse 31. Dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel. Juan bautizaba en agua para que a Israel le fuera manifestado que entre ellos ya estaba el Mesías. John baptized in water so that it will be manifested to Israel that there was already among them the one who he was not worthy to untie his sandal strap. Y él no era digno de tan siquiera desatar la correa de su calzado. The one whom he was not worthy to untie his sandal. Entonces, ¿qué exactamente es lo que está testificando Juan? So what exactly is John witnessing to? Acompáñeme un momentito a regresar a Isaías 40. Let's go back to Isaiah 40. En Isaías 40, recordemos Isaiah 40, let's just recap. de que viene un consuelo que está siendo anunciado. Let us remember that there's a consolation that is coming. Hay un clamor en el desierto There's a cry in the wilderness para que preparen el camino del Señor, so that they prepare the way of the Lord. que su palabra se cumplirá porque permanece para siempre. That his word will be fulfilled because it remains forever. Y cuando llegamos al verso 9 y 10, And when we get to verses 9 and 10 of Isaiah 40, dice que Dios ordena a su pueblo a que proclamen con fuerza que Él mismo vendrá para poder salvarlos. God commands his people to proclaim strongly that he himself will come with power to save. Escuchen, Listen, verso 9. verse 9. Súbete a un alto monte, Go on up to a high mountain, oh Sión, portadora de buenas nuevas. O Zion, herald of good news. Levanta con fuerza tu voz, Lift up your voice with strength. oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. O Jerusalem, herald of good news. Levántala, no temas. Lift it up, fear not. Dile a las ciudades de Judá, Say to the cities of Judah, aquí está su Dios. behold your God. Miren, el Señor Dios vendrá con poder. Behold, the Lord God comes with might. Así que Juan el Bautista está testificando, So John the Baptist is testifying, utilizando la profecía de Isaías, using the prophecy from Isaiah 40, diciendo, esto no se trata de mí. saying, it's not about me. No es lo que quien yo soy, It's not about who I am. es lo que yo predico. It's what I'm proclaiming. Yo solamente estoy preparando el camino I am only preparing the way para el Dios encarnado que ya está aquí. for the incarnate God who has come. Yo solamente estoy haciendo I'm only doing lo que Dios ordenó desde Isaías 40. what God commanded since Isaiah 40. Dios nos ha encargado que anunciemos que Dios ha llegado God has commissioned us to announce that God has arrived. y yo soy solo una voz And I'm just a voice que clama con fuerza that loudly cries out al pueblo para que se arrepienta, to the people to repent porque el Mesías está aquí. because the Messiah has arrived. Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo God has come near in the person of Jesus Christ. y es a través de la presencia de Dios que ha venido And it is through the presence of God that He has come que ahora nosotros tenemos consuelo. that we will now receive the comfort. Ese consuelo se ha cumplido en Cristo. And that comfort has been fulfilled in Christ. Entonces la pregunta no es quién soy yo, So here the question is not who I am, es a quién estoy yo anunciando. but who am I announcing? Él es antes que yo, He's before me, pero vino después de mí, but came after me porque Él es eterno, Él es Dios. because He's eternal, He's God. Él es antes que yo, He's before me, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, and I'm not worthy of untying the strap of His sandal porque Él es el verbo de vida. because He's the word of life, Él es el creador del universo. the creator of the universe. Él es la luz del mundo. He's the light of the world. Él es el verbo hecho carne. He's the word made flesh. Él está lleno de gracia y verdad. He's full of grace and truth, De su plenitud hemos todos recibido. and we all receive His fullness Gracia sobre gracia. and grace upon grace. Él es el unigénito
Hijo de Dios He's the only begotten Son que está en el seno del Padre who is in the bosom of the Father, y Él le ha dado a conocer. and he has made him known. Juan dice, John says, yo testifico con mi mensaje, I testify with my message, yo testifico con mi vida, and I testify with my life, que Dios ha venido a salvar that God has come to save por medio de su Hijo Jesucristo. through his Son, Jesus Christ. Si tú estás aquí If you are here y todavía no has rendido tu vida al Señor Jesucristo, and you have not surrendered your life to Christ, o no estás seguro de tu salvación, or you're simply not sure of your salvation of your soul, te ruego a que recibas el consuelo de Dios para tu vida, I beg you to receive the consolation of God for your life, el perdón de tus pecados forgiveness of your sins que Cristo completó en la cruz del Calvario. that Jesus Christ completed on the cross of Calvary. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Come to him in repentance and faith. Solo Él puede salvarte. Only he can save you. Permíteme compartir el final del testimonio de Juan el Bautista. Let me share with you the end of the testimony of John the Baptist. Juan 3, 35, 36. John chapter 3, verse 35 and 36. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. The Father loves the Son and has given all things into his hand. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Whoever believes in the Son has eternal life. pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, Whoever does not obey the Son shall not see life, sino que la ira de Dios permanece sobre él. but the wrath of God remains on him. Vemos que la vida de Juan, We see the life of John, su mensaje, his message, su bautismo, his baptism, apuntaban al Mesías. it all pointed to the Messiah. Tenemos que hacernos esa pregunta. We have to ask a question. ¿A quién apuntamos con nuestra vida? Who are we pointing with our life? ¿Y qué nuestra vida está comunicando? And what is our life communicating? Hermanos, nuestra tarea es testificar con urgencia Beloved, our task is to testify urgently que Dios ha venido a salvar en la persona de Jesucristo. that God has come to save in the person of Jesus Christ. ¿Se acuerdan de John Harper? You remember John Harper, El que murió en el Titanic, the one that died in the Titanic, el que estaba predicando a Cristo mientras se hundía. the one that was preaching while the ship was sinking? 4 años después de su muerte, 4 years later, after his passing, un joven escocés llamado Aguila Webb se puso de pie en una reunión de una iglesia en Canadá. a young Scotsman named Aguila Webb stood up in the meeting in Hamilton, Canada, in the middle of the meeting, Y testificó lo siguiente: and he gave the following testimony. yo soy un sobreviviente del Titanic. I am surviving of the Titanic. Esa noche horrible cuando estaba a la deriva, That horrible night when I was drifting alone, estaba agarrándome de escombros en el agua clinging to the wreckage, y la marea trajo al señor John Harper cerca de mí the tide brought Mr. John Harper close to me, y me dijo: and he said, hombre, ¿eres salvo? "Man, are you saved?" No, No. dije, no lo soy. I said, "I am not." Y él respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. He replied, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved." Las olas lo llevaron lejos, The waves carried him away, pero por extraño que parezca, lo trajeron de cerca una vez más. but as strange as it might seem, they brought him back a little bit later. Y él volvió a decirme: And he said to me again, ¿y ahora eres salvo? "And now, are you saved now?" No, le dije, no puedo decir con certeza que lo soy. No, I said, "I can say for sure that I am." Volvió a decirme: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. He told me again, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved." Y poco después, él se hundió And shortly after, he sank, y allí, solo en la noche, and there, alone at night, en medio de un inmenso mar alrededor de él, in the middle of an immense sea around him, creyó en el Señor Jesucristo. he believed in the Lord Jesus Christ. Esta persona dice: This person says, yo soy el último convertido por la predicación de John Harper. "I'm the last converted by the preaching of John Harper." El testimonio de Juan el Bautista The testimony of John the Baptist y la historia de John Harper and the story of John Harper es una lección para todos nosotros, is a lesson for all of us que somos salvos who are saved
para estar siempre atentos a las almas perdidas, to always be attentive to lost souls, para poder compartir el glorioso evangelio de Jesucristo so that we can share the glorious gospel of Jesus Christ antes de que sea muy tarde. before they die. Qué mejor semana para hacerlo, What a better week than this, donde celebramos la Semana Santa, where we celebrate his resurrection, donde celebramos que Él venció la muerte y el pecado. when we celebrate that he defeated death and sin. Hermanos, llévense todas las tarjetas de invitaciones que hay Beloved, take all the invitations that we have around y proclamemos con urgencia and let us proclaim urgently que Dios ha venido a salvar en Jesucristo. that God has come to save in the person of Jesus Christ. Ahora Now, vamos a venir a la mesa del Señor. we're going to come to the Lord's table. Cuando venimos a la mesa del Señor, When we come to the Lord's table, también vamos a testificar we are also testifying y vamos a proclamar and we are proclaiming la muerte del Señor his death hasta que Él venga. until he returns. Acompáñeme en oración. Let us pray. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y poderoso y nos has salvado. Te pedimos, Señor, que esta urgencia que vemos en Isaías 40 y que vemos en Juan, que esté en nosotros para compartir tu evangelio, para testificar con nuestra vida, para testificar con nuestro mensaje, que tú has venido a salvar. Oh, qué buenas noticias, Señor. Tú has venido a salvar y darnos esperanza, esperanza de vida eterna. A ti damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.